Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas, hoy ya estamos semana 28, lunes 12 de octubre del 2020. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de comunicación. La actividad del día de hoy. Leemos sobre la diversidad de las plantas. Los recursos que vas a necesitar va a ser tu cuaderno de comunicación. También un texto que se encuentra en la plataforma de Aprende en Casa sobre la diversidad de especies biológicas que viene a ser la flora. Las normas de convivencia. Debes estar atento a todas las indicaciones que se te da en este video y al mismo tiempo debes de disfrutar de la clase en este video. Debes de tener limpio el espacio donde vas a escribir y donde vas a realizar todas tus producciones. El propósito del día de hoy, la meta. Leer para obtener información sobre la diversidad de las plantas y elaborar un resumen. Muy bien, vamos a empezar. Vivir la experiencia de sembrar una planta y ver cómo se desarrolla en el ecosistema que se ha generado, todo esto es una ciencia pura, ¿sí? Esta ciencia pura está basada en la observación y recojo de datos. Ahora, la consulta de textos expositivos, ¿qué cosa nos proporciona? En primer lugar, nos proporciona información, que esta información nos va a permitir comprender en profundidad los diversos fenómenos y procesos naturales que se puedan identificar, ¿sí? Además, debemos considerar que nuestro país tiene una gran diversidad de ecosistemas que favorecen la diversidad de flora, ¿sí? Ahora, te vas a poner a pensar, ¿qué tipo de flora es la planta que estás sembrando? ¿Sí? Es probable que al instante no vas a poder responder. Pero conforme vas investigando o vas leyendo, ahí vas a poder dar una respuesta referente al tipo de planta que estás sembrando. Vamos a recordar un poco referente a lo que es el texto expositivo. En las clases anteriores ya se ha investigado referente a lo que era el texto expositivo, con sus diversas estructuras, ¿sí? Muchas veces, estas estructuras del texto expositivo están conformados por diversos pares, ¿sí? Vamos a recordar un poquito. Un texto expositivo tiene como propósito informar sobre diversos temas, expone las ideas de forma clara y precisa para que sean comprendidas por el receptor. Ahora, las características. En primer lugar, utiliza un lenguaje objetivo y preciso. Presenta en manuales de folletos informativos, reportajes, infografías, biografías. Mira sus características. También predomina la descripción de hechos y objetos. En los objetos puede estar los artefactos también. No emite opinión personales sobre el tema, por eso se dice que es objetivo. O sea, informa o expone tal conforme se dan los hechos.
no emite a favor ni en contra. Y también un texto expositivo está en artículos científicos, informes de investigación, gráficos, de mapas, esquemas, ¿sí? Estos solo están conformados por una suma de ideas que desarrollan un tema, ¿sí? Muy bien, en esta oportunidad nosotros vamos a leer el fragmento de un informe importante que ha sido escrito y publicado por el Ministerio de Ambiente del Perú. Lo que vamos a hacer es leer gráficos, mapas, esquemas, ¿sí? Que todo esto va a complementar la información. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es leer, ¿sí? Antes de leer, primero te voy a presentar la lectura. Esta es la lectura. Antes de leer, lo primero que tienes que hacer es observar todo el texto, ¿sí? Vas a observar todo el texto. En primer lugar, vas a darte cuenta cuál es el título de la lectura. Diversidad de especies biológicas y flora, ¿sí? Flora. Ahora, después que tú has observado, ¿sí? Has visto cuál es el título de la lectura, te vas a fijarte en cada uno de los párrafos, ¿sí? Cada uno de los párrafos. Listo. Yo estoy observando y me estoy dando cuenta cada uno de los párrafos y me doy cuenta que no existe una imagen que esté de acuerdo con el título. No existe. Luego, lo que yo me voy a dar cuenta son ¿qué cosa? Los subtítulos, ¿sí? Tengo acá un subtítulo, riqueza de flora. También tengo acá plantas nativas del país. Luego tengo otro subtítulo sobre algunas especies amenazadas, ¿sí? ¿Qué querrá decir amenazada? ¿Sí? Por eso vamos a leer, ¿sí? Pero primero hay que observar. Muy bien, ya nos hemos dado cuenta de lo que es el título, cada uno de los párrafos. No existe una imagen que esté de acuerdo con el título. Ya hemos visto los subtítulos. Ahora, ¿qué más existe en esta lectura? Es los cuadros estadísticos. Un cuadro estadístico referente al registro cronológico de especies de plantas peruanas reconocidas. ¿Sí? Esto es uno de los cuadros estadísticos. Ahora, si nos fijamos en otro cuadro estadístico, también nos damos cuenta de la flora amenazada, ¿sí? Otro cuadro estadístico. También tenemos otro cuadro estadístico. Y luego el último cuadro estadístico, ¿sí? Estoy observando cada uno de estos cuadros estadísticos. Ok. También yo me doy cuenta lo que es la fuente de confiabilidad de esta lectura, ¿sí? La fuente de confiabilidad. Muy bien. Ya observé lo que es el título, cada uno de los párrafos, los subtítulos y los cuadros estadísticos. Ahora, me voy a hacer la pregunta, ¿qué te llama la atención del texto? ¿Pueden ser los cuadros estadísticos? ¿Pueden ser en sí el título de la lectura? ¿Los subtítulos? ¿Qué es lo que te llama más la atención? ¿La propia lectura? Otro. ¿De qué tratará la lectura? Puede tratarse de la diversidad de especies biológicas, flora, la riqueza de la flora, sobre algunas especies que está amenazada, ¿sí?
estará dirigido a una sola persona. ¿Por qué puedes creer eso? ¿Crees que contiene información útil para tu indagación? ¿Sí? ¿Puedes creer? Estas son las preguntas que se va a ir descubriendo conforme nosotros vamos leyendo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es leer el texto. ¿Sí? En primer lugar, lo que vas a hacer es identificar el título sobre la diversidad de especies biológicas, la flora. ¿Sí? Una vez tienes que tú leer la información que se relaciona con cada uno de los gráficos, ¿sí? Tienes que fijarte la información que se relaciona con los gráficos. Luego vas a ir subrayando o anotando al lado cada una de las ideas importantes o el dato que te sea útil para la indagación. Ahora, cuando lea los gráficos estadísticos, no pierdas de vista la relación que hay entre los años, ¿sí? Y la cantidad, ¿sí? La cantidad de cada una de las especies. Lee la interpretación que está debajo, o sea, esta parte, ¿sí? Pues te ayudará a comprender lo esencial que puedes hacer anotaciones al costado. También, cuando leas las estadísticas, los cuadros, cuando leas las tablas, ten en cuenta que son de doble entrada, cada uno de ellos. Son de doble entrada. Cada uno de estos datos son de doble entrada, ¿sí? Otro, ¿te has dado cuenta de que hay un gráfico de barras muy particular? ¿Mm? Un gráfico de barras muy particular, ¿sí? Ok, vas a comparar la barra para obtener la información importante. Vas a tener que comparar cada una de estas barras, ¿sí? No te olvides de reconocer quién es el emisor, ¿sí? Las fuentes de confiabilidad son muy importantes, también te tienes que darte cuenta, ¿ya? Ahora, cuando tú vas leyendo, de repente vas a encontrar palabras en cada uno de los párrafos. Si no, si no sabes qué es lo que significa, debes de buscar en el diccionario, ¿sí? Debes de buscar en el diccionario. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a leer lo que dice. En el año 2019, el Ministerio del Ambiente del Perú publicó el sexto Informe Nacional sobre la Diversidad Biológica. El documento inicia afirmando que Perú es un país megadiverso y que nuestro conocimiento sobre las especies biológicas existentes están en constante crecimiento. Las listas y el número de especies conocidas de cada grupo cambian frecuentemente como resultado de la descripción de nuevas especies, el registro de algunas no reportadas anteriormente en el territorio nacional, revisiones de su nombre y clasificación. Así se producen cambios y arreglos en la nomenclatura de cada uno de ellos. Ahora, si nosotros preguntamos, ¿por qué nuestro país es megadiverso? ¿Por qué podemos decir? Podemos decir de repente, porque existe este constante crecimiento, ¿sí? Mira, las especies biológicas existentes están en constante crecimiento. Muy bien. Ahora, revisemos
este registro cronológico de especies de plantas peruanas reconocidas. Ahora, a continuación te va a presentar este gráfico con información actualizada sobre lo que es la riqueza de especies de flora que existen en el Perú, basadas en la literatura publicada y en la consulta que se realizaron a expertos. Ahora, en los últimos años, varias publicaciones han mejorado nuestro conocimiento sobre el número de especies vegetales de nuestro territorio. El número de especies vegetales peruanas reconocidas se estima en 20.533, ¿sí? Este es lo que se estima. Ahora, entre los años 2014 y 2018 se han descrito al menos 171 nuevas especies de planta y registrado por primera vez 19 especies, lo que da un total de 190 especies nuevas a favor de nuestra riqueza biodiversidad. O sea, en el año 2014 teníamos 20.343 y en el año 2018 había 2.723. Quiere decir que en el año 2014 teníamos menos y en el año 2018 tenemos 190 más de especies, vegetales peruanas reconocidas. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora vamos a ver referente a lo que es las plantas nativas del país. En el informe también presentan la diversidad de plantas nativas o diversidad genética que el país tiene. Se detalla que es amplia y compleja porque reúne la variabilidad intraespecífica de especies domésticas y silvestres. En la actualidad no se cuenta con base de datos con respecto a las especies peruanas silvestres. No obstante, existe la necesidad de contar con esta información. Sin embargo, se puede destacar y describir el esfuerzo que se ha desarrollado para conocer la diversidad genética de especies vegetales cultivadas. Ok, entonces, aquí tenemos lo que es este cuadro de las especies que se ha cultivado, como es la papa, tomate, ají, rocoto, algodón, maíz, quinoa. También, muy bien, además de las especies mencionadas en la tabla, también se han estudiado otras especies, como es la kiwicha, taruí, sachiichi, la yuca, el camu camu, la castaña, el cedro y como el chihuahuaco. ¿Sí? Estas especies también se han podido estudiar. Asimismo, han identificado variedad promisorias de especies vegetales, como el achiote, arracacha, chirimoya, el maní, la mashua, la tuna, el yacón, piñón blanco, entre otras. Sobre algunas especies amenazadas, en el informe se enfatiza que desde el 2006 no se presentan cambios en el número de especies de flora silvestre amenazadas reconocidas por las normas peruanas.
Estas son las cifras de las especies vegetales en esta condición. Entonces, en este cuadro, nosotros acá nos damos cuenta que tenemos la taxonomía de plantas en amenazas, que es el número de 658, teniendo el porcentaje y las especies, ¿sí? Ahora, en las categorías de amenazas en flora tenemos en peligro crítico, CR, de 194 tenemos el 25%. En peligro, EN, de 73 tenemos el 10%. Y vulnerable, VU, tenemos de 391 el 50% que está en amenaza en flora. Ahora, la fuente de confiabilidad es adaptado del Ministerio del Ambiente 2019, sexto Informe Nacional sobre Diversidad Biológica, la biodiversidad en cifras recuperado y esto es lo que es el enlace, lo que es por internet, ¿sí? Muy bien. Ahora, todo lo que tú has subrayado en la lectura, ¿sí? Vas a trasladar todas estas ideas, ¿sí? Vas a responder primero a estas interrogantes. ¿De qué trata tu indagación? ¿De qué ha tratado la lectura? ¿Qué información has podido identificar en el texto que se relaciona con tu indagación? ¿Sí? Vas a escribir una lista de todas las ideas que has hecho, ¿sí? Y luego vas a responder a estas preguntas en esta fecha, ¿sí? Todas tus anotaciones vas a responder en base a estas preguntas. Bien, luego vas a ir agrupando todas esas ideas que tú has anotado. Y luego vas a hacer en este cuadrito, vas a volver a hacer un nuevo cuadrito. Primero, el primer párrafo. Ideas sobre la cantidad de flora de nuestro país. Vas a poner ahí todo. Ideas sobre las plantas nativas de nuestro país. Ideas sobre las plantas que se encuentran amenazadas. Datos de la fuente de información. ¿Sí? Todo vas a ir anotando en este cuadro. Luego, cada uno de estos cuadros vas a transformar en 4 párrafos. ¿Sí? Luego vas a utilizar la conexión de los conectores. ¿Sí? Lo vas a conectar. Ahí están los conectores. ¿Sí? Y también a tu resumen le tienes que poner un título. En la actividad número 1, vas a realizar un resumen con cada grupo de ideas. Arma 4 párrafos. De esta forma, vas a poner un título. Ideas sobre la cantidad de flora de nuestro país. Ese va a ser el párrafo número 1. Ideas sobre las plantas nativas de nuestro país. Ese va a ser el párrafo número 2. Ideas sobre las plantas que se encuentran amenazadas. El párrafo número 3. Y datos de la fuente es el párrafo número 4. ¿Sí? Aparte de eso, recuerda usar los siguientes conectores. Vas a utilizar los conectores. En la actividad número 2, en la lista de cotejo vas a revisar, con la lista de cotejo vas a revisar tu resumen, ¿sí? Vas a responder en esta lista de cotejo sí o no, ¿ok? Al finalizar yo te voy a dejar
la ficha de actividades. Ahora, vas a reflexionar a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué se te hizo fácil o difícil? ¿Por qué? ¿Qué tendrías en cuenta para cuando te toca elaborar otro resumen? Organiza el proceso que has vivenciado en tu resumen en el portafolio. Te servirá de guía en otras actividades relacionadas al recojo de información. Muy bien, felicitaciones por haber escuchado todo este video y me despido no sin antes decirte que te cuides, ¿sí? ¿Ok? Nos vemos. Aprendo en casa.